¿Qué tal, amigos? Ya estamos a lunes, como ya saben, 10 de noviembre y el día después del tema de Cataluña, que lo comentaremos en la tertulia que tengamos inmediatamente después de esta entrevista que hoy vamos a mantener con Carmen Hernández. Buenas noches, doña Carmen. Buenas noches. Concejala del Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde y presidenta de Nueva Canarias en Telde. Ya saben que prácticamente casi todos los lunes la tenemos aquí. Dentro de un ratito podrán ver, tendrán en sus pantallas el teléfono para comunicarse con ella, pero antes, y ya vamos preparando el tema, Vicente, antes vamos a hablar un poco de uno de los barrios de Telde, al que ha girado usted visita hoy, ¿no? Sí. Ginamar. Pero antes de meternos en Ginamar, solo por la actualidad nada más, ¿qué lío es de la ambulancia de protección civil que hay en Telde, que no tiene la documentación, que sí tiene la documentación? ¿Sabe algo usted de eso? Bueno, he visto algo, pero tendrán que aclararlo. No está, no tiene seguro, en fin, yo qué sé, ¿qué le pasa? No está del todo claro. Esperemos que la documentación al final esté en buen estado, pero a mí, sinceramente, ya no lo está. La capacidad de sorpresa con las cosas de tele, pues cada vez son menos. Pero efectivamente vamos a esperar a ver si se aclara cuál es el problema. Y dígame, ¿cómo la alcaldesa puede presentar un balance positivo desde el punto de vista contable hablando de superávit? Sí, eso es sorprendente. La persona responsable de los asuntos económicos, el coordinador de economía, ha presentado unas cuentas, nos ha presentado las cuentas hace poco, con muchísimo retraso, meses de retraso, del 2013, y plantean un superávit de 4,5 millones de euros. Es decir, que el balance entre los ingresos y los gastos le han sobrado. Es verdad que es en el papel 4,5 millones de euros. Esto, claro, por eso la alcaldesa habla de que las cuentas y la situación económica y municipal va mejor. Claro, lo que te preguntan los ciudadanos y me preguntan en la calle es cómo es posible que haya un superávit en las cuentas públicas y, sin embargo, el ayuntamiento pues no le pague a las empresas que hacen, por ejemplo, la recogida de basura o que están trabajando en parques y jardines. Hemos visto una huelga la semana pasada en parques y jardines y en trabajadores de la basura. O cómo es posible que haya un ayuntamiento con superávit y no se le pague a los trabajadores de las bibliotecas públicas. O cómo, si las cuentas del 2013 había un superávit, ¿por qué se subió el IBI? Se le dijo a los ciudadanos que se les subía la contribución porque había que hacer un esfuerzo para poder pagar la deuda al Estado, esos 91 millones que han cogido en estos 3 años para pagar gastos que no tienen nada que ver con la ciudadanía. ¿Cómo es posible que se cerraran las escuelas infantiles porque nos faltaba 1 millón de euros si ahora resulta que hay un superávit de 4,5? Bueno, esto tiene una explicación en el papel. Han falseado las cuentas. El Partido Popular en Telde, que yo siempre he dicho que son buenos aprendices del Partido Popular del Estado, aunque a veces ya me empieza a preguntar si son aprendices o profesores, porque estos escándalos que vemos en el Partido Popular del Estado, con detenciones incluidas, ya los sufrimos en Telde pues hace más de una década, en el 2003. Decía que como buenos aprendices trampean la realidad, la falsean, yo les llamo trileros de la política, auténticos trileros que hacen movimientos para que las cosas parezcan lo que no son. Y estas cuentas trampeadas o tramposas lo que han hecho es decir que iban a ingresar 16 millones de euros por ventas de parcelas. Al suponer unos ingresos que luego no se han producido, han gastado como si se hubieran producido e incluso les ha sobrado. Pero efectivamente la trampa está en que han presupuestado unos ingresos de 16 millones por venta de parcelas que al final no se han producido y vemos difícil que se produzcan porque todas las que han sacado a concurso han quedado desiertas, a pesar de que han ido abaratando pues algunas de las parcelas más importantes y diríamos de nuestro tesoro patrimonial. Telde tiene un gran tesoro en materia de suelo. Telde es un municipio que tiene un suelo estratégico, suelo comercial de altísimo valor. Bueno, pues algunas de esas parcelas han quedado desiertas en las ventas. Por tanto, esa es la trampa. Poner ingresos es como si tú hicieras las cuentas de tu familia diciendo que vas a ingresar dinero, gastes como si lo fueras a ingresar y realmente nunca lo ingreses. Es un engaño, es una mentira que al final lo vamos a notar en la realidad porque este superávit no está en la caja, no es dinero real que exista para gastar. Oiga, yo siento admiración por poca gente, pero estoy empezando a admirarla a usted, porque presentarse a la alcaldía de Telde hay que tener lo que hay que tener para
con todos los líos que tiene el municipio, tener ganas de meterse en ese... Eso es un lío, ¿eh? Bueno, sí, mis amigos me dicen que todavía estoy a tiempo de salir corriendo. Bueno, yo creo que cuando tú entras en política, entras con un compromiso. Efectivamente, yo he estado en otras responsabilidades, he estado hasta hace poco tiempo como diputada, he renunciado a mi acta de diputada porque entendía que Telde necesitaba de todo mi tiempo, de todo mi esfuerzo. Y hombre, yo creo que es posible cambiar las cosas y que Telde, a pesar de lo que dicen muchos, Telde tiene solución. No va a ser sencillo, yo tengo que ser honesta, sincera, y la ciudadanía de Telde tiene que saber que estamos en un agujero, en un pozo económico, con una deuda importantísima, con unas cuentas trampeadas que cuando haya que hacer una auditoría y colocar las cosas en su sitio, veremos que saldrán todas estas trampas, y también con una realidad social muy dura de pobreza y de desempleo. Pero también sé de las potencialidades de Telde. Yo he vivido toda mi vida en Telde, he trabajado muchísimos años en Telde, desde que empecé a trabajar con 25 años, y Telde es una ciudad con muchísimo potencial. Primero tiene una riqueza enorme que son su gente, la población de Telde, que en su inmensa mayoría es gente decente, trabajadora, que se levanta todos los días para sacar pues su negocio o su trabajo adelante. Con eso contamos, con todas esos 102.000 personas que trabajan por levantar la ciudad todos los días. Y después tenemos muchísima riqueza. Primero tenemos un aeropuerto, que yo soy de las que creo que un alcalde o alcaldesa de Telde tiene que empezar a exigir que ese aeropuerto, que está ubicado en nuestro municipio junto con Ingenio, tenga alguna repercusión positiva económicamente hablando para la ciudad. Nos tendremos que sentar con AENA y con Fomento y con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias para que no nos llevemos solo esas migajas de la tarta del aeropuerto, que es el taxi, que por cierto casi nos lo quitan o nos lo están intentando quitar, sino que realmente reivindiquemos estar presentes en el reparto de beneficios y en los beneficios que supone tener uno de los aeropuertos de mayor nivel de pasaje y de beneficios de todo el territorio español. A ver si no lo vende el PP, porque el PP cada vez que gobierna vende todas las actividades que dan mucho dinero. Los aeropuertos del Estado y el de Las Palmas es un aeropuerto que da muchos beneficios. Telde tiene 6 polígonos industriales, tiene un tejido industrial importantísimo, tiene de las zonas comerciales más potentes, de los centros comerciales únicos en la isla. No voy a nombrar cuáles para no hacer propaganda gratuita, pero los tenemos en la zona de lo que es hoy La Mareta. Tenemos una zona costera maravillosa que podríamos competir como turismo con otras costas de Canarias y de la isla. Y tenemos una zona de medianía cumbre donde tenemos productos agrícolas de altísima calidad, empezando por la naranja, la miel, las aceitunas. Tenemos un patrimonio riquísimo, patrimonio histórico que este gobierno es verdad que lo ha abandonado. Veíamos estos días el desastre que se está organizando en La Noria, que es un bien de interés cultural, un patrimonio único, también ubicado pues en el Valle de Ginamar, de lo que hablaremos en un ratito. Por tanto, yo creo que tenemos muchísimas razones para que nos vaya bien. Lo que necesitamos es un gobierno de gente que venga a trabajar y que venga y que tenga clara la hoja de ruta y un gobierno sólido y estable. Usted es fácil de entrevistar. Yo le he dedicado mi admiración por lo que usted va a hacer y acaba de terminar por colocarme a Telde como si fuera el mejor municipio de toda España. Eso está bien, no está mal. Claro, yo intento ver la botella, sé lo que está vacío, porque todo eso es la tarea que tenemos que resolver, pero no puedo perder de vista la parte llena, porque eso además es lo que nos infunde esperanza y positivismo, si no sería mucho más complicado. No, está bien, eso está muy bien. Bien, estamos en el Valle de Ginebra, tenemos una foto que les vamos a mostrar ahora y ella lo va a explicar, pero su impresión de esto que vamos a ver en líneas generales, esto que estamos empezando a ver, ¿esto qué es? Esto es terrible, yo me tengo que enfrentar a eso todos los días y cuando decimos que Telde es una ciudad sucia y abandonada, lo decimos con razones para decirlo. Este es el aspecto lamentable de una cancha que está delante de un colegio, del Pedro Lescano, donde van nuestros niños y a mí me produce una profunda tristeza. Esta es la ciudad que algunos venden como ciudad. Eso le iba a decir. Pablo Rodríguez, que es el Consejo de Deporte, dice que teníamos los ciudadanos de Telde una inyección de autoestima. Pues ya lo entiendo.
Claro, esto solo se puede decir desde la más absoluta. Yo esto le llamo cinismo político, porque si él no sabe que esta realidad existe, malísimo, porque es el responsable del mantenimiento de estas canchas. Y si lo sabe y aún así está haciendo toda una campaña mediática para hacer creer a la ciudadanía que Telde es referente en el deporte, como lo fue en otras etapas, pues entonces eso se le llama cinismo político y de vergüenza absoluta. Decimos siempre que Telde es una ciudad sucia, y cada vez que visito los barrios, esta visita de hoy, que comenzamos acompañada de vecinos esta tarde sobre las 4:30, siempre descubro lo mismo, una ciudad sucia. Nos gastamos muchísimo dinero, nos gastamos muchísimos millones de euros, más de 7 millones de euros en pagar a la empresa que tiene que mantener limpia la ciudad, y ese es el resultado. Terrible, 7 millones de euros, más de 7 para recogida de basura y casi 4 para limpieza de parques y jardines, y sin embargo ese es el estado que presenta. Esto solo ocurre porque nadie vigila a las empresas que hacen este trabajo. Miren, en las canchas, que lo que debería haber es slurry, que es un pavimento para poder jugar, tal es el nivel de abandono. ¿Eso es una cancha? Claro, que empieza a crecer la hierba en medio de la grieta. Además, esa hierba no creció ayer. Sí, no, lleva tiempo. Esa hierba lo que viene a demostrar es que esa cancha hace mucho tiempo que no se limpia y que no se cuida. Bien, sigamos con la siguiente, Vicente. Más basura. ¿Esos son locales públicos? Esos son canchas, las esquinas de las canchas. ¿Estamos hablando siempre de la misma cancha? No, son canchas distintas. Sí, pero ¿no? me refiero patrimonio municipal. Totalmente, el mantenimiento de las infraestructuras deportivas, de las canchas donde van a jugar nuestros jóvenes y nuestros niños. En la visita de hoy estuvimos visitando la que veíamos antes, que era la cancha que está al lado del colegio Pedro Lescano, y luego veremos una cancha que está en la zona de la ITV, que no sé si veremos alguna imagen. Vamos. Estuve por ahí sobre las 6 de la tarde y me quedé, por un lado, bueno, la ciudad presenta por todos lados graffiti. Me quedé por un lado contenta porque había como 50 jóvenes. Esta sigue siendo la misma cancha que veíamos antes desde otra óptica. Pero bueno, está todo hecho un desastre. Sí. Y luego veremos la de la zona, las mallas, las redes rotas, abandonadas desde hace mucho tiempo. Las redes hay que reponerlas periódicamente, como mínimo una vez al año, porque se terminan rompiendo del uso. Ya gritado, ¿no? Bueno, esa cancha queda totalmente abandonada. Ese centro que vemos detrás es el Pedro Lescano, y esa es la cancha. Esa cancha es prácticamente ya no la va a usar nadie, porque además te puedes provocar una lesión. Hay ya desniveles, y si alguien se lesionara ahí, la responsabilidad es del ayuntamiento. No va a salir más caro. Luego, además, el mismo estado de la cancha, terrible. Bueno, es terrible, efectivamente. Es terrible. Y está en una zona céntrica, delante de un colegio. Antes iban los niños, ya no van. ¿A qué inyección de autoestima se referiría Pablo Rodríguez? A la suya. Claro, a la suya propia. Yo iba a decir algo peor, pero... Esto es un tema de vanidad política, no tiene otro... A mí me daría vergüenza hablar de Telde Ciudad Deportiva con unas instalaciones en este estado. Al Comité Olímpico no lo trajo a estas instalaciones. No, esta es la última foto que tenemos aquí. De esa zona, y yo creo que hay alguna foto, no lo sé. No tenemos más. Ah, bueno, pues estuvimos en otra cancha, la de la ITV, que no estaba tan mal como esa, pero estaba igual de sucia, y había como unos 50 jóvenes entre los 12 y los 20 y pocos años jugando, haciendo deporte, toda la tarde. Es decir... ¿Jugando ahí en esa cancha? No, esa estaba vacía. Esa estaba vacía. La de la ITV, que no se vieron imágenes. Pero también está mal. El slurry, el pavimento, estaba agrietado, pero estaba mucho mejor. Pero igual de abandono en cuanto a la basura. Estuvimos hablando con los jóvenes, les pregunté cada cuánto tiempo, porque ellos van a jugar todos los días, venían a limpiar la cancha, y me dijeron que como mucho una vez al año. ¿Una vez al año? Una vez al año. Y de hecho había también matorral, que yo les decía a ellos medio en broma, medio en serio, que bueno, que eso sí era un césped nuevo, ecológico, que crecía en medio de las canchas, refiriéndome pues a todos esos matorrales que van creciendo por el abandono, el estado lamentable de la basura. Esto para mí, yo tengo una deformación profesional como docente, tiene un doble aspecto negativo para la ciudadanía. Por un lado, el abandono. La pésima imagen que le damos a nuestros niños, a los más pequeños, que en la escuela se les educa. Claro. A que hay que ser cívicos, a que hay que cuidar el entorno, a que el entorno tiene que estar limpio, pero sin embargo ven que su entorno está sucio. Pero a esos jóvenes, además, que les estamos intentando inculcar salud y fomentarles hábitos saludables,
pues la verdad que es muy poco atractivo ir a una cancha en ese estado lamentable. Bueno, la gente del Valle por eso muchas veces te dice que se sienten abandonados. Hola, buenas noches. Hola. Don Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doña María del Carmen. En primer lugar, que tenga usted toda la suerte del mundo y llegue usted a Telde, porque si no, apague y vámonos. Yo, aunque vivo en Las Palmas, estuve algunos años viviendo ahí. Y de todo lo visto, ¿usted está enterada de lo que pasó en el Francisco Tarajano hace 9 días? Porque fue desvalijado por completo, total, pena de pena. Pero usted ha visto el CI de los caserones, donde en los mismos baños donde van los niños, van los peones y albañiles en pleno curso reformando un instituto o un colegio. Y en cuanto a seguridad, en diciembre, según un informe, se presentaron 3 compañías diferentes de seguridad a cobrar unos servicios que habían hecho en la casa de la Condesa. Pero si es que la casa de la Condesa está desvalijada, si se han llevado hasta los bancos del parque para hacer asaderos. Muy buenas noches y buena suerte. Gracias. Tremendo esto. Terrible. Lo que comenta, primero agradecerle lo de la suerte. Yo tengo que decir que no creo en la suerte. Por eso no juego nunca a la lotería, no creo en la suerte. Yo creo en el trabajo. Y bueno, estamos trabajando pues para conseguir una mayoría suficiente que le dé un vuelco a la situación de Telde. Pero también es verdad que no va a depender solo de nosotros, va a depender de ustedes, de los ciudadanos, de ese apoyo que vamos a necesitar para realmente poder provocar ese cambio que queremos para la ciudad. Pero en cualquier caso, gracias por el ánimo que deduzco de sus palabras. Y ha citado varios ejemplos, diríamos que demuestran el nivel de absoluto abandono de la ciudad. Él ha nombrado el Colegio Francisco Tarajano, efectivamente, el colegio que está situado en la Herradura, pero han sido varios. En estos días conocíamos a otro colegio más, como 3, 4 colegios los que han sido robados, se han llevado el material informático, que eso además tiene un coste importantísimo, dejando a los niños sin ordenadores. Y esto tiene que ver con otra de las dejaciones de este gobierno, que es la vigilancia de los colegios. Es decir, los municipios tienen obligación legal de vigilar y mantener los colegios de infantil y de primaria. ¿Vale? En nuestra etapa hacíamos unos esfuerzos terribles por garantizar esa vigilancia, sustituyendo pues cuando se producía una baja o alguna falta de algún vigilante. En esta etapa faltan vigilantes y no buscan soluciones, y precisamente por esta razón se están produciendo estos robos. La ciudad, en cualquier caso, está siendo sometida a una serie de actos vandálicos que tienen que ver con este nivel de abandono. Los colegios por la falta de vigilancia, como bien decía el señor que ha intervenido, y ha nombrado otro de los casos también escandalosos, como es la Casa de la Condesa, que ya hemos perdido la cuenta de veces que hemos denunciado esos robos. Más de 7 veces se ha desvalijado la Casa de la Condesa, y en los últimos días hemos visto además cómo han hecho lo mismo con la Noria, que tengo que recordar que la Noria la rehabilitó el Cabildo, se gastó 2 millones de euros en rehabilitar ese edificio, que es un bien de interés cultural y por tanto está protegido como un patrimonio. El ayuntamiento se empeñó en que le cediera las infraestructuras para ellos ponerlo al uso. Eso es una antigua noria, se reprodujo toda la maquinaria se recuperó cómo se extraía el agua, y la idea es que fuese un atractivo turístico. Está además en medio de un palmeral maravilloso. Cuando se va en dirección hacia el sur, en el margen derecho, se puede observar. Bueno, han dejado secar el palmeral, a pesar de que tenemos una empresa que se le pagan millones de euros para mantener parques y jardines, y que sí que cobra, porque nos hemos endeudado con el Estado para que cobren. No tiene nada que ver con otras etapas donde teníamos dificultades. Es que eso es incomprensible. Porque no se le hace seguimiento. Es decir, las empresas en Telde, que además son empresas importantes, nadie controla que estén haciendo su trabajo bien hecho. Porque además eso es tan sencillo como: si usted no hace su trabajo, no te pago la certificación. Sí. Es que es muy sencillo. Entonces aquí hay 2 opciones: o nadie controla, o controlan y miran para el otro lado por alguna razón
no confesable. No confesable. No confesable. En cualquier caso, el caso de la Noria, nosotros estamos trabajando para emprender acciones y en vista de que no nos hacen caso el ayuntamiento, lo decimos en todos los plenos, hemos presentado escritos, hemos presentado mociones, pues vamos a tener que buscar otras fórmulas a través de otras instituciones o de otras instancias ante este abandono que además ya roza la desvergüenza política. Hola, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches, señor Tangil. Buenas noches. Soy Alfonso de Ginama, Sí. Alfonso Cabrera de Ginama. Sí. Vamos a ver, señora, doña Mari Carmen, creo que se llama. Carmen Hernández, Carmen. Que doña Carmen. El otro día estuvimos hablando con el señor Tangil de 3 grúas que están en la trasera del campo de fútbol, en la parte de Ginama, está entre la trasera del campo de fútbol y la Casa La Condesa. Grúa. ¿Sabe dónde es, Grúas, no? grúas. Grúas, son 3 grúas grandes. Esas 3 grúas llevan años ahí. Se terminaron los cursos de gruistas que hacían el paro, o quien lo hacía, y esas grúas se están pudriendo ahí. Si se fija va a esa zona, verá que hay una salida por la parte de atrás del campo de fútbol y una de las grúas está cerquita de ese paredón grande que es el campo de fútbol, dando para la parte de la Condesa. Si va ahí personalmente verá las bases como están, que están todas oxidadas. Y otra cosa, yo quisiera preguntarle, ¿quién gobernaba en el ayuntamiento de Telde cuando se empezó a hacer los 2 centros de día y cuando se terminó la obra de los 2 centros de día? Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Es que esas grúas suponen un gran peligro, ¿eh? Por el estado en el que se encuentra, porque se puede venir abajo encima de la gente, ¿no? Bueno, yo me voy a personar como me ha recomendado el señor Alfonso, me cojo el guante y voy a ver el estado en el que se encuentran las grúas y me voy a informar bien de por qué razón están abandonadas y me comprometo en el programa de la semana que viene a darle cumplida información de lo que yo pueda avanzar en esta materia. El señor hablaba de, es un mismo centro de día para jóvenes y mayores y lo hicimos en el periodo anterior cuando gobernaba, estaba en el ayuntamiento como alcalde Francisco Santiago y yo era concejal de educación y se hizo en ese mandato con los fondos de lo que se llamó el Plan Zapatero, los fondos FEIL. El objetivo era cumplir con una necesidad que tiene el Valle de Ginamar, que era atender a los niños en buenas condiciones, los niños de familias que tienen dificultades y también para mayores. Bueno, pues un centro de mayores. Dejamos la obra acabada. Solo estaba casi a punto de firmarse un convenio con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo, porque es el Cabildo de Gran Canaria quien es competente en materia después de gestionar ese tipo de centro. Estaba a punto de firmarse un convenio para buscar la financiación porque, claro, estaban acabados, pero había que dotarlos de personal para poderlo poner en marcha. Eso se dejó todo preparado. Ha llegado este gobierno, han pasado casi 4 años y no solo no han firmado ningún convenio con nadie, sino ya lo enseñaba yo en un vídeo hace 2 semanas. Sí, hace 2 semanas. Lo han tenido que tapiar porque se ha estado desvalijando. Cuando los edificios públicos se abandonan y se quedan cerrados, al final son pasto de los que son amigos de lo que no es suyo y en el caso de los cables, pues parece que la situación de crisis está obligando a algunas personas a robar cables porque se venden. Y no es que yo lo intente justificar, pero sí que digo que efectivamente la crisis tiene algunas caras muy duras y es que los cableados están desapareciendo. Abandono, más de lo mismo, pero insistir, yo no sé exactamente cuál era el sentido de la pregunta, pero si era colocarnos alguna responsabilidad, la tenemos toda de haber hecho una obra necesaria para Ginamar y la responsabilidad de no ponerla en marcha la tiene el gobierno del Partido Popular, Coalición Canaria, el CCN y los 2 acompañantes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. Soy Juan Diego. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Mira, te llamo otra vez porque estoy en las mismas, ¿eh? Esta gente da pena de verlo, lo de la Rocha, ¿eh?
no lo resuelven. Pero Entonces, es el mismo, o sea, no se ha hecho nada con el mismo ya problema. Hoy fue Seprona. Yo creo que esta semana ya irá a Sanidad, porque es la única forma que esta mujer tome un poco de conciencia en esto. Que ¿Cuánto tiempo llevamos con esto ya? Casi 3 meses lo mismo. Y esta mujer no se da cuenta que hay unas 9 o 10 familias allí que no pueden ni salir de allí, porque es una, que el coche no tiene acceso al coche. Los niños que van de allí al colegio tienen que pasar por donde están los olores esos de aguas fecales. Y que no hay manera de... Hoy la llamé por teléfono al ayuntamiento y se lo dije, le dije, mire, dígale que Juan Diego quiere hablar con ella. Con la alcaldesa. Ahora ella está atendiendo a un señor, luego le llama. A mí yo no he recibido llamada ninguna. Y si me llama alguien, me dice que es del ayuntamiento, pero no es ella. Y yo estoy ya, Carmen, mira a ver si tú puedes hablar con los grupos de la oposición, que se reúnan todos, pero es que esto ya es imposible. Vale. Es que todos los días, yo me quisiera que tú fueras allí para que veas eso, por cómo está. Pero es que son 16 familias que están ahí incomunicadas y esta gente no hacen caso. Juan Martel me dice una cosa, el abogado que tiene allí me dice otra. Y esto estamos todos los días así, ¿qué quiere? ¿Que yo siga todos los días? Gracias. Hay muchas cosas importantes, pero son una cosa de necesidad. Vale, está clarísimo y lleva ya 3 meses ahí. Muy bien. Pues no puede ser que esté 3 meses con ese tema. Lo hemos sacado en el pleno y el silencio por respuesta y además... Porque eso tiene mucho problema para arreglar. Pero es que no dan explicación. El problema es que estamos ante un gobierno que es que le da exactamente igual. Entonces, es que mi vida lo he visto, es decir, le preguntas por un problema y ni siquiera le dan una explicación al gobierno, ni a la oposición, ni a los vecinos de cuál es la razón por la que no le dan respuesta al asunto. Vamos a seguir insistiendo en este asunto, voy a personarme en el sitio, a ver si podemos contactar con las familias afectadas y a ver si volviendo a sacarlo en los medios de comunicación, que ya lo hemos hecho, pues funciona. Pero sinceramente aquí a lo mejor lo que tendrán que hacer los vecinos es hacer una sentada en la alcaldía y sentarse en la puerta de la alcaldesa a ver si les buscan una solución. A lo mejor esa vía les funciona, pero bueno, en cualquier caso vamos a insistir en este asunto a ver si... Los vecinos tienen mucha paciencia, ¿sabes? Porque estaba pensando, si eso pasara cerca de donde uno vive, esas aguas fecales se las llevaba a la puerta del ayuntamiento, de la forma que fuera, porque una cosa es que se produzca una avería y que, en fin, se tarde un tiempito, y otra cosa es que a pesar de, después de 3 meses, de todas las llamadas y tal, no se haga nada, resulta incomprensible, ¿verdad? Mi experiencia es, cuando nosotros fuimos gobierno, esto a nosotros no nos hubiera podido pasar. ¿Por qué? No nos lo hubiera permitido la ciudadanía, es decir... Yo tuve un área donde a veces tuvimos problemas importantes porque eran colegios, había inundaciones y lluvias, había muros agrietados, había problemas que a veces afectaban la seguridad. Y a nosotros los centros, los directores nos tenían absolutamente a voz de pito. Y en el resto de las áreas igual. Yo llego a la conclusión de que la ciudadanía cuando percibe que no se le escucha y que el gobierno de turno pasa, como que tira la toalla, y tengo la sensación que con este gobierno la ciudadanía ha tirado la toalla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Yo llamaba porque estoy oyendo dos historias del superávit famoso que están diciendo en el 2013 y no me lo explico, de verdad. Paso por Mortel de donde quiera que vaya, ahora mismo está viendo las fotos finales y lo vemos como está abandonado a más no poder. Existe un plan de empleo a nivel insular que el año pasado no participaron porque sencillamente no quisieron, decían que era de enero, ahora resulta que hubo superávit. Este año para el nuevo han cortado la mitad de la cantidad que les correspondía, simplemente por la misma historia, pero no, tienen superávit. Eso sí, ahora hay dinero sin problema para irse de viaje, para recoger el premio de la ciudad deportiva con tantas canchas tan afectadas como estamos viendo por las fotos. La acabamos de ver. Lo que quería saber yo es, pues, si en este tema, ¿qué es lo que opina Carmen Hernández? Y con cuanto al empleo, por la misma historia, porque, vamos, es que parece que en Telde se gobierna simplemente para la
la foto de la galería, la foto de la portada del periódico, y el pueblo pues fuera y adiós, y no cuenta para nada. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Un momentito, este premio es pagado, ¿verdad? Es decir, para que te den el premio hay que pagar. Sí, tienes que entrar en un club. O sea que el ayuntamiento paga por obtener un premio. Sí, aunque el concejal ha dicho por activa y por pasiva en las redes sociales que le había costado 0 euros, nosotros hicimos una investigación directamente, nos saltamos al ayuntamiento porque no nos contestaba y nos pusimos en contacto con ACE Europa, que es la ONG que organiza todo esto, y la secretaría nos dijo que habían tenido que pagar 600 euros. Cuando se lo pregunté al concejal me dijo, busque el decreto, no existe ningún decreto de esos 600 euros. ¿Y qué lo pagó? ¿De su bolsillo los 600 Claro, euros? entonces le pregunté, ¿quién lo ha pagado? ¿Quién ha pagado las vallas publicitarias? La ciudad se llenó de vallas. Y entonces la respuesta es subvenciones de otras instituciones, no sabemos de cuáles, y patrocinios de entidades privadas, de empresas. Y le he preguntado, en aras de la transparencia, ¿qué empresas son las que han subvencionado eso? ¿En base a qué convenio? Es decir, cuando una empresa subvenciona, o alguien a título privado, subvenciona un evento con una institución, hay que firmar un convenio. Claro. Porque la pregunta es, ¿a cambio de qué? Esas empresas han financiado O sea, las toda una empresas valla. son tan generosas que le colocan a Pablo Rodríguez vallas por todos lados para Sin que... publicidad. Sin publicidad. No, pues no me ¿Sin contestó. contrapartida? No me contestó ni quién pagó los 600 euros, ni quién ha pagado las vallas publicitarias, ni quién va a pagar la gala, porque hay una gala en Bruselas para recoger el premio. Todo eso es mutismo. Eso sí, él es el concejal de la regeneración, del aire nuevo, de la política 2.0 y de la nueva política, una nueva política basada en el ocultismo. Bueno, a todo eso nos responde con silencio. Y esto no lo digo yo, está grabado. Quienes quieran, los plenos de tele ya se retransmiten por internet, están colgados en los medios digitales de la ciudad, y los ciudadanos, si tienen paciencia para escuchar 4 horas de pleno, pues podrán observar cómo efectivamente ante todo esto que yo le planteé, la respuesta fue silencio absoluto. Y una cosita que quería decir, sí. El señor ha dicho algo muy importante en relación al absurdo que supone decir que el ejercicio presupuestario del 2013 se cerró, porque siempre se cierra año pasado, con un superávit de 4,5 millones de euros. Y él ha dicho un ejemplo muy importante. Telde fue de los poquísimos municipios canarios, de los 5 municipios canarios, de los 88 que hay, solo 5 no entraron en el plan de empleo social del año 2013, alegando que no había recursos. Y no sacaron ni a una sola persona del desempleo, y perdieron los fondos que el gobierno de Canarias iba a poner para los desempleados de Telde. Yo, que era diputada en aquel momento, le decía a la consejera Paquita Luengo, pero ¿qué culpa tienen los desempleados de Telde de que les gobiernen estos insensibles? Porque claro, vas a dejar a toda esa gente sin ningún empleo social porque el ayuntamiento no se compromete. Claro, ella me decía, Carmen, esto se ha firmado a través de la FECAN y no hay posibilidad. Pues efectivamente ese es un ejemplo que demuestra que este gobierno le importan poco los ciudadanos. Este señor también ha dado una clave. Aquí hay un gobierno que trabaja para la galería y que tiene estudiado milimétricamente cómo a través de los medios de comunicación tú puedes dibujar una realidad virtual. Entonces, claro, los ciudadanos que están en su casa, yo creo que a la inmensa mayoría no se les puede engañar ya, porque es que el ciudadano que va por la calle, esto que yo estoy poniendo, sabe que es verdad, lo ve. El ciudadano que está en Telde sabe que le han subido la contribución. El ciudadano que vive en Telde sabe que a su hijo o a su vecino que tiene necesidad no se le ha sacado en ningún plan de empleo social. Pero sin embargo ellos siguen empeñados en esto de que la propaganda política tiene efecto y de que el ciudadano se va a olvidar de todo esto. Pues ya estamos nosotros, ya estamos algunos empeñados en que la gente no olvide estos años de abandono. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría hacer una pregunta a doña Carmen Hernández en relación al desempleo, en el que pues tanto se habla, porque es un tema que realmente preocupa y algunos pues parecen ver brotes verdes, posiblemente sean daltónicos porque yo no los veo. Y me gustaría saber qué iniciativas pondría en marcha Nueva Canarias, no solo para frenar el desempleo de los teldenses, sino también específicas para aquellos que estando formados estamos en desempleo, porque siempre se ponen en marcha pues para aquellos que carecen de formación, y es lógico, pero existe un sector de la población formada, preparada
que también encuentra barreras en el mercado laboral y están en situación de desempleo. Y otro tema, aprovechando la llamada, es el de la corrupción. Un tema que no solo que está de tremenda actualidad, sino que la gente lo ve como normal. Y esto es lo que preocupa, que digan, es que no robó tanto, o ese pobre solo robó no sé cuánto, o lo hizo bien y nadie lo cogió. Entonces, aparte de su partido, si llegase al gobierno, ¿qué medidas pondría en marcha pues para frenar un poquito esto que parece una moda terrorífica? Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ha tocado la televidente, la señora o la chica, no sé, por el tono de voz creo que era joven, dos temas importantísimos. El tema del desempleo, este es un gran objetivo de gobierno. Y forma parte, diríamos, de uno de los retos que nos marcamos dentro de las acciones que estamos trabajando para generar empleo. Y yo lo decía antes, Telde tiene potencialidades para generar empleo. Si somos capaces, y yo estoy convencida que con un equipo de gente honrada y trabajadora se puede hacer, primero de ordenar el ayuntamiento, de ordenar los distintos departamentos y que el Ayuntamiento de Telde recupere el crédito que ha perdido y que el ciudadano perciba que cuando va al ayuntamiento se le resuelven los problemas y no se les crea. Pero no solo el ciudadano, sino los empresarios. Por ejemplo, poner en marcha una ventanilla única empresarial, que el pequeño empresario, el mediano, el empresario del calibre que sea, cuando vaya a resolver un asunto no tenga que estar dando 4 vueltas, sino que a través de una única ventanilla pueda resolver todos sus asuntos. Es un tema que va a generar atractivo para los empresarios. Bajar los impuestos, el impuesto de actividades económicas, que lo pagan, es verdad que un sector de los empresarios ya de mediano hacia arriba, pero desincentiva la inversión en Telde, espanta a los empresarios. Agüimes lo tuvo claro y bajó el IAE el año pasado. Telde lo ha subido. Tenemos que bajar el impuesto de actividades económicas para hacer un lugar donde se nos queden las empresas e incluso atraer más empresas. Telde tiene una zona comercial abierta muy importante que además ahora se está dinamizando gracias a la nueva asociación de empresarios que se ha creado, lo tengo que decir, los tengo que felicitar. No sé si alguno me escucha, pero se ha creado una zona, una asociación empresarial de jóvenes empresarios, emprendedores, gente con ganas, ilusionada y que está dándole un empuje importante a esa zona comercial abierta que es San Gregorio y San Juan. Todo lo que es la parte de hostelería que tiene la costa melenara, en La Garita hay negocios de gastronomía importantes y luego los polígonos industriales. Nosotros en Telde tenemos una asignatura pendiente con los polígonos industriales. Tenemos que convertir nuestros polígonos en lo que son verdaderos motores de la economía, trabajar de la mano con los distintos polígonos, buscar la fórmula de crear una entidad que genere unas condiciones de coordinación entre el ayuntamiento, el cabildo y los propios empresarios ahí radicados. Ya he tenido algunas reuniones con los distintos responsables de los polígonos y hay una buena predisposición a trabajar de la mano del ayuntamiento si se les hiciera caso. La realidad de hoy es que no se les hace caso. Y la agricultura, hay un sector importantísimo que en Telde además somos ricos en suelo agrícola de gran calidad, nuestra zona de medianías cumbre, y hay muchísima gente joven y no tan joven dispuesta, que hoy está desempleada y que si hubiera apoyo municipal, y el ayuntamiento ahí puede hacer mucho. Si quieres un día hablamos qué podemos hacer desde un ayuntamiento para generar empleo en la agricultura. En la agricultura. Otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, don Juan Carlos y Doña Carmen. A ver, al final nos vamos a acabar la legislatura esta. El Parlamento de Canarias, que a mi juicio sobran parlamentarios. El diputado del Común que sobra, también, porque ¿quién habla de Acevedo? Nadie. Y yo pienso de que 25 concejales en Telde es una pasada, es mucho. Creo que no hace falta tantos concejales para una ciudad que está muerta. Y acabo, ayer yo estuve en mi pueblo, Ojos de Garza, fue la misa de la fiesta. El ayuntamiento de Telde, que tiene 25 concejales, usted sabe
doña Carmen y don Juan Carlos, ¿cuántos concejales hubieron en la procesión? Aunque yo no soy partidario de que asistan algunos, pero ha sido una tradición de tantos años. ¿Usted sabe cuántos concejales habían? Cero. A mí me gustaría, si en las fiestas de Melenar, las fiestas de Mar Pequeña, las fiestas de Casas Nuevas, las fiestas de la playa de Ojos de Garza, ahí a ver si habían algunos concejales del Ayuntamiento de Telde, porque ayer la única persona que estaba en Ojos de Garza era el consejero del Cabildo, don Francisco Santana, al cual felicito. Muy bien. Y me gustaría también, por curiosidad, saber la agenda de ayer de los 25 concejales, porque no fueron ninguno de ellos a que por lo menos le vieran allí. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Esta era la última llamada que teníamos. Sí. Bueno, decirle al señor que tiene 27, que tiene 27 concejales. Nosotros como organización no estamos de acuerdo con reducir el número de concejales, porque lo único que conseguiríamos es reducir, diríamos, la representación de los ciudadanos. El problema no es de cantidad, desde mi humilde punto de vista, el problema es de calidad y del trabajo que se hace, si se hace bien hecho o no se hace bien hecho. Por tanto, reducir el número de concejales lo único que provocaría es que algunas opciones políticas más pequeñitas que tienen respaldo ciudadano no puedan estar en el salón de pleno. Eso por un lado. Por otro lado, decirle, tampoco comparto que sobre la figura del diputado del común. El diputado del común es el defensor del pueblo. Otra cuestión es si hay que dar un salto más allá en las competencias del diputado del común, y cuando no se le contesta al diputado del común, el diputado del común no debería empezar a ir a Fiscalía, que lo puede hacer por ley, y no se hace. Yo creo que todas las instituciones las tenemos que revisar y tenemos que buscar instituciones que funcionen bien. Y en cuanto al Parlamento de Canarias, igual, yo soy más partidaria de reducir liberados, es decir, acabar con ese reglamento que permite que alguien se libere como diputado y cobre del Parlamento, pero a su vez siga haciendo su vida, su profesión privada, y por tanto tenga doble remuneración. Yo acabaría con eso, y lo que reduciría no es la representación, si lo que estamos pensando es en el gasto, sino las personas liberadas, es decir, que cada grupo tenga una cuota de personas liberadas para dedicarse a hacerle oposición al gobierno, porque si reduces la cantidad, lo único que estás haciendo es que los gobiernos pues no tengan control. Me habla de ayer Ojos de Garza. Yo tengo que decir que las procesiones son un acto religioso y no forman parte de la representación institucional en un Estado, además, como el Estado español, que es un Estado que se declara como un Estado aconfesional, y por tanto una cosa es el acto religioso y otra cosa, y la procesión es un acto religioso, y otra cosa es la representación y las obligaciones de los concejales. Pero es verdad también lo que decía el señor, en Telde hay una gran tradición de acompañar en las procesiones. Yo tengo que disculpar a los miembros de mi grupo, que vamos a todas, y estuvimos en la anterior, que hubo también en Ojos de Garza, porque no nos llegó la convocatoria. La Concejalía de Festejo es la responsable el Ayuntamiento tiene un departamento de protocolo, de decirle a toda la corporación la agenda de actos. Y no nos llegó, y se nos pasó. Mi disculpa a los vecinos de Ojos de Garza por no haber estado, pero es que vamos a todas, lo hacemos siempre y acompañamos a los vecinos, porque es una oportunidad para hablar con los vecinos, aunque insisto, no es una obligación, porque estamos en un estado aconfesional, y una cosa es la representación. En Agüimes, en otros municipios, los concejales no participan en los actos religiosos, sino a título personal, pero no en condición de concejales. Pues Carmen, muchas gracias por estar aquí un lunes más. La espero el lunes que viene a ver ese vídeo, y bueno, si quieren hablamos de agricultura, aunque hoy hemos tenido muchas más llamadas que las que han entrado, el tiempo el que tenemos, de modo que no sé si voy a tener tiempo de contestar a toda la gente que nos llame a partir de ahora, y hasta espero
el año que viene tenerla aquí, ¿no? Así que usted verá si me trae alguna cosa o hablamos con los vecinos directamente, ¿no? Bueno, podemos, la verdad que si el tiempo, si hay llamadas suficientes para cumplimentar toda la... Podríamos haber seguido como claro, toda la entrevista, casi mejor, porque yo creo que da pie a hablar de más cosas. Me preguntó antes una de las No hablamos de empleo. No, de empleo sí, sobre la corrupción y qué medidas pondríamos en marcha, que es un tema muy importante, sobre todo en Telde hay una gran sensibilidad con este asunto porque lo hemos sufrido mucho, pero me comprometo en la próxima semana a tratar este asunto porque efectivamente creo que es un tema prioritario. Muy bien, gracias por estar aquí. Buenas noches. Bien, terminamos aquí la entrevista, vamos a hacer un breve alto en el camino y enseguida estamos con la tertulia de hoy lunes.